Hola pájaros, aquí Cóndor. Hoy voy a hablar de las motos más grandes, pesadas y caras que existen, las motos Touring. Aquí estoy hablando de esos grandes buques intercontinentales con grandes carenados, parabrisas ajustables, sistemas de navegación y entretenimiento con sonido estéreo, control de crucero, ayudas electrónicas para la conducción, asientos calefactados y hasta refrigerados, compartimientos grandes y pequeños para almacenar de todo, en fin, todos los lujos necesarios para no aburrirte, porque con estos enormes motores que no bajan de 1700 centímetros cúbicos, el viaje es tan suave que tienes que ir con casco abierto para no olvidar que vas en una moto. Vamos a ver cuáles son las motos Touring más costosas que existen en el mercado español. Aunque para no hacerlo muy monótono, debido a que las marcas siempre tienen varios modelos de cada plataforma, voy a hacer la clasificación por marca, basándome en el modelo más caro de cada una, teniendo en cuenta solamente las motos que cumplen con el requisito máximo del Mega Touring motero. Y se trata de tener top case fijo de serie, top case o baúl. Además, como opinar es gratis, después de haber repasado las opciones, voy a decir cuál de todas sería mi elección. Antes de entrar a las marcas, hay que comentar que este es un segmento cuyo mayor mercado es el norteamericano. Y esto significa que algunas marcas venden modelos allí que no cumplen las restricciones de emisiones europeas y que por eso se quedan fuera del listado. Para no dejar la duda en el aire, me estoy refiriendo a la Yamaha Star Venture y la Kawasaki Vulcan Voyager. Bueno, he dicho tanta cosa que no sé si hemos empezado ya o no. 4. BMW. La línea K1600 de BMW tiene 4 modelos disponibles, 2 de los cuales cumplen el requisito de top case de serie y son la Gran América y la GTL. Sin embargo, por razones que no son claras para mí, la Gran América a 33.200 euros cuesta 5.000 euros más. Así que gracias a este modelo, BMW es la cuarta marca más cara para el Mega Touring. En general, se trata de dos máquinas con conceptos muy diferentes, ya que la GTL con su posición de conductor estándar es una Touring clásica, solo que llevada al extremo, mientras que la Gran América, con su mismo nombre lo dice, está enfocada al mercado americano y eso implica una posición tipo cruiser. Esta diferencia ergonómica da como resultado que la Gran América, al ser más larga y baja, tiene más espacio para el conductor y pasajero, aunque la GTL compensa con maletas un pelín más espaciosas. 3. Indian. La línea Roadmaster de Indian tiene 3 modelos disponibles, aunque las diferencias entre ellas son puramente cosméticas. La Roadmaster tiene los clásicos guardabarros con gigantismo típicos de Indian, cualquiera diría que no me gustan, mientras que la Roadmaster Limited y la Roadmaster Dark Horse se sobreponen a esa enfermedad gracias a un diseño de guardabarros más acorde con este siglo. La diferencia entre la Limited y la Dark Horse es que la primera va con cromados y la segunda los reemplaza por negro mate. Y con la Limited costando la módica suma de 34.590 euros, Indian se queda en el tercer puesto de este ranking por precio de motos Mega Touring. Me imagino que con el aparente éxito de la Challenger, Indian está cerca de ofrecer una versión con top case en esa nueva plataforma, y esa futura moto será su nueva opción más cara, pues la Challenger a secas que existe ahora ya está a tan solo 2.000 euros de la Roadmaster Limited. 2. Honda. Para este año la Goldwing tiene 2 versiones, la normal y la Goldwing Tour, y me parece muy curioso que la diferencia de precio sea 10.000 euros, aunque la Tour además del top case, que es lo que nos interesa, también tiene airbags, por tan solo 38.500 euros. En cuanto a diseño, la Goldwing siempre ha sido un bicho diferente, porque la filosofía siempre ha sido la de proporcionar la mejor experiencia rutera, y la estética es un concepto secundario. Con esto quiero decir que no es la más atractiva del mercado, pero de seguro es la que más gente considera como la más cómoda de todas. No sé a la demás gente cómo le funciona la mente, pero cuando yo pienso en Honda siempre se me vienen 2 nombres a la cabeza para completarlo, y digo Honda Goldwing y Honda CBR. Esto se debe a que la Goldwing es el top de la oferta de Honda desde 1974, y tantos años de éxito también significa muchos años de sabiduría. Así que esta moto es la verdadera reina de la categoría desde hace décadas, aunque no sea la más cara, como podemos ver a continuación. 1. Harley Davidson. Aquí hemos topado con la caja de Pandora, porque al mirar la plataforma Touring de Harley nos topamos con nada menos que 9 modelos,
Vamos, toda una exageración. En cuanto a lo que nos interesa, las Limited son las que vienen con el top case, y de esas hay 3: Road Glide Limited, Ultra Limited y CVO Limited. La última, al ser una CVO, Custom Vehicle Operations, quiere decir que viene con todos los lujos que pueden existir sobre la faz de la Tierra, y esto cuesta la friolera de 48.100 euros. Esto me lo corregirán los más enterados, pero la CVO Limited es en realidad una Ultra Limited con muchos extras y con un motor un poco más potente. Pero creo que para muy pocas personas estas mejoras valen 14.000 euros. Es decir, te puedes comprar una Ultra Limited y una nueva Softail Standard por el precio de la CVO Limited. Es de locos. Bien, después de haber visto las opciones, esta es mi opinión. Lo primero es que creo que no hay ninguna duda que el carenado fijo en el chasis protege mejor que el carenado fijo en la horquilla. Y por esta razón ya descarto a la Roadmaster y CVO Limited. De hecho, este tema es algo que demuestra cuán diferente es el concepto Touring en Estados Unidos con el resto del mundo. La razón por la cual a ellos les parece buena idea el carenado fijo en la horquilla es que sus tours son de miles de kilómetros en línea recta, así que aunque sea en la horquilla va recto prácticamente todo el viaje. En España, como en el resto del mundo, las rectas duran muchísimo menos y el carenado fijo en el chasis se convierte en obligatorio para hacer touring en condiciones. Dicho esto, las opciones restantes son la BMW y Honda. Y siguiendo el razonamiento geográfico anterior, tanto la Goldwing Tour como la K1600 Gran America están pensadas para el mercado americano, así que son un poco más grandes de lo necesario. Esto me deja la conclusión que las motos más caras no son necesariamente las mejores para España y Europa. Y buscando algo más acorde, mi decisión estaría entre la BMW K1600 GTL y la Harley Davidson Road Glide Limited. ¿Y tú? ¿Con cuál de estos transatlánticos te quedarías? Bien, este video se ha terminado, pero si has llegado hasta aquí puede ser que te esté gustando mi contenido, así que te sugiero que te suscribas y luego que pases a ver estos otros videos que me parece que también te van a gustar. Nos vemos en otra, pájaros. GoPro para capturar.